pésimo estado en que se encuentran las calles de la ciudad de Lambaré bien pueden compararse con zonas bombardeadas. La avenida Augusto Roa Bastos es un ejemplo, pero hace meses se encuentra cerrada al tránsito automotor. La profundidad del agua en las lagunas formadas donde antes hubo asfalto ya provocaron numerosos accidentes, incluso con derivación fatal en esta zona de la ciudad de Lambaré. Una situación vivida por los pobladores desde hace años y padecida sobre todo por los incautos automovilistas que, desconociendo la zona, son víctimas del producto del caudal de agua que circula por estas calles cada vez que llueve. Y el sábado se cayeron 7 vehículos. Era impresionante, yo no me dormí, saliendo a mirar, pedía socorro, por favor, alguien llama a grúa, lo que sea. La última señora salió por la ventana, era a las 3 de la mañana. El tramo comprendido entre la calle Augusto Roa Bastos, casi La Paz, se encuentra cerrado al tránsito automotor desde hace 6 meses. No obstante, los vecinos aseguran que los impuestos son cobrados al día. Siempre se cobra. La municipalidad, los municipios, nada perdona a nadie. Cuando se trata de plata, no hay tutía, dice. Y vamos a esperar, y vamos a seguir esperando. Y la paciencia, dice, la espera desespera. Un grupo de obreros contratados por la municipalidad se encuentra realizando reparaciones del tramo, pero el propio director de obras reconoce que cada esfuerzo resulta infructuoso mientras se aguarda la llegada de las obras de entubamiento ya iniciadas a 4 cuadras del sitio. Asegura que con esta medida definitiva, que tendrá un costo de 9.000 millones de guaraníes, se dará solución al problema provocado por el gran caudal de agua que circula por estas calles. El agua que entra ahí por Bartolomé pertenece a una cuenca de agua muy grande, el volumen de agua es grandioso. Entonces no hay pavimento que te aguante, solamente con el entubamiento que ahora está empezando, ¿verdad? Empezó hace casi un mes, en la parte más baja que es allá en Pirizal. Y estamos con el entubamiento, lo único que va a solucionar este problema son 2 tubos de 2,5 metros por 2,5 metros que van ahí uno al lado de otro. Hasta el momento las autoridades comunales no se aventuran a mencionar cuándo estarán aquí las tareas de entubamiento. Mientras tanto, se realizan soluciones temporales que son arrastradas con cada lluvia. Jazmín García, Red Guaraní.